Muy buenas tardes, soy la profesora Ailén Díaz y voy a estar acompañándoles para dar continuidad al taller sobre diseños de investigación en ciencias sociales, específicamente en la clase número 6, titulada Producción de datos primarios en la investigación cuantitativa. Como hemos visto en las clases previas, el tránsito de los hechos al dato es un tránsito complejo que involucra decisiones teóricas y metodológicas asociadas entre sí y que son inherentes al proceso de investigación. Ese tránsito se da entonces desde la selección de los conceptos o variables, sus definiciones tanto teóricas como operacionales, y hasta la instancia final, la producción de los datos. En ese recorrido, una de las fases importantes y trascendentales es la construcción del instrumento de registro, que es lo que nos convoca en la presente clase número 6. Es así como definimos cómo vamos a interpelar la realidad que estamos investigando. De este modo, se define en gran parte entonces el modo en cómo interpelamos y cómo intervenimos en la realidad que estamos estudiando. En todo instrumento de registro se expresan las variables asumiendo las diferentes formas de interrogación, de aproximación a la realidad, lo cual pone en diálogo al investigador con la realidad que estudia. Por lo tanto, se construye un instrumento de registro cuando la fuente de información es primaria. Por ello, se asocia a la interpelación o a la intervención. La elaboración del instrumento de registro, entonces, no solo es una etapa del proceso de investigación, sino que principalmente es un momento de producción de los datos. Es un recurso del que dispone en toda investigación social con fuentes primarias para contribuir al pasaje del hecho al dato. Por eso requiere una especial atención de quien lo construye. El instrumento de registro no es entonces simplemente una serie de preguntas o un conjunto de preguntas, ni resulta de la necesidad o del deseo o las ganas de preguntar. Es la expresión de un proceso que se inició con un problema, con unos objetivos que se establecieron, como los vimos en las clases anteriores, con un marco conceptual que lo determina y que maduró reflexionando en torno a conceptos, a variables, a hipótesis, que tomó en cuenta quién debía ser la fuente de información, la más idónea, ¿verdad? La más pertinente, cómo y dónde debía ser abordada esa fuente. Y también al punto de llegada, a la compleja instancia de contrastación teórica y empírica. Las preguntas, las pautas, las instrucciones, los diferentes estímulos, tanto verbales como visuales, que forman parte de cualquier instrumento de registro, resultan siempre y necesariamente de nuestros referentes teóricos que identificamos como conceptos, como hemos venido diciendo, conceptos o variables, o como dimensiones teóricas, que queremos conocer y de nuestra base empírica, a quién queremos conocer. Cualquier pregunta que surja por fuera de este marco referencial pone en riesgo la validez y la confiabilidad del instrumento referido. Este es un principio que es rector en la construcción de todo instrumento de registro. Comencemos entonces a definir qué es un instrumento de registro. Un instrumento de registro es el recurso metodológico, el medio que permite obtener señales o marcas de la realidad de estudio. Es una intersección entre qué se pretende observar, cómo se observa y el hecho observado. Todo dato requiere de teoría y método para ser construido, como lo hemos venido viendo en las clases anteriores. Se requiere entonces un instrumento estructurado que al ser aplicado no permite interpretación alguna por parte del entrevistador. ¿Por qué estructurado? Estructurar se asocia a fijar, a construir algo de modo tal que no pueda ser alterado, que se respete su contenido y su forma. Cabe entonces hacerse la pregunta: ¿por qué en las investigaciones cuantitativas con datos primarios es necesario utilizar instrumentos de registro estructurados? Porque el dato es cuantitativo, porque se trabaja con magnitudes absolutas o relativas, con medidas estadísticas que representan el comportamiento de las variables y de sus covariaciones, o con otro tipo de medidas que informan sobre la significación estadística de los fenómenos estudiados. Tienen que tener coherencia interna u homogeneidad de significado de esos datos. Ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que se expulse del país a los inmigrantes que tengan comportamientos agresivos? Las opciones de respuesta son sí, no siempre o nunca. En este caso, la pregunta es muy ambigua.
En primer lugar, porque el comportamiento agresivo puede tener diferentes interpretaciones. Puede ser interpretado de diferentes maneras, haber diferentes manifestaciones de agresividad. Y porque no aclara hacia quién y en qué circunstancias. Por lo tanto, pueden coincidir tanto respuestas afirmativas como negativas. Por supuesto, eso va a hacer alusión a contenidos diferentes. Un instrumento de ese tipo de registro estructurado conlleva la necesidad de maximizar el esfuerzo por contribuir a la coherencia interna o homogeneidad en el significado de la respuesta. Vamos a hablar un poco de los componentes de esos registros. Uno de ellos es que toda pregunta resulta de una variable. Por ejemplo, si hablamos de la variable conocimiento de líderes de partidos políticos nacionales, la pregunta sería: ¿podría decirme el nombre y apellido de 2 políticos que usted identifica como líderes o jefes de partidos políticos nacionales? Otro componente es que puede estar constituido por preguntas cerradas. ¿Cuándo hablamos de que una pregunta es cerrada? Cuando quien responde debe hacerlo eligiendo una o más alternativas de respuesta que se le ofrece. Por ejemplo, ¿en cuál de estas circunstancias, mostramos una tarjeta, admitiría que nuevos inmigrantes residan permanentemente en nuestro país? Múltiples, en cualquier circunstancia, si viene requerido por alguna empresa establecida en nuestro país, si viene con capital para intervenir en actividades productivas, si va a trabajar en una actividad que no hacen los argentinos, si necesita atención hospitalaria de mejor calidad que la que puede acceder en su país, si viene en busca de trabajo, en ninguna circunstancia. Otro tipo de pregunta cerrada es aquella en la que las alternativas de respuesta están organizadas por grupo y la elección de respuesta se da al interior de cada grupo. Por ejemplo, en la interrogante, ¿cuál de las siguientes frases está más cerca de su opinión? Tendría que elegir una opción de cada par, siendo los pares: es positivo que los inmigrantes trabajen en el sector público, los inmigrantes no deberían trabajar en el sector público. Los turnos de los hospitales son ocupados por los inmigrantes, quienes reducen las posibilidades de atención de los argentinos. Al ser un hospital público, todos tenemos acceso a la salud, independientemente de la nacionalidad. El Estado argentino no tiene por qué pagar la educación de los inmigrantes ni de sus hijos. Todo inmigrante que desee estudiar en la Argentina debe tener las posibilidades de acceder a la educación pública. Como pueden ver, hay en las opciones de respuesta 3 pares de respuestas, de los cuales va a tener que el entrevistado seleccionar. Un tercer grupo de preguntas cerradas lo integran los diferentes tipos de escalas. Algunas miden actitudes, otras miden satisfacción y otras conocimiento. Vamos a ver 2 ejemplos de satisfacción. ¿Cuán satisfecho se encuentra usted con la explicación que dio el presidente de la República acerca del procedimiento seguido de la adjudicación de recursos de Estado Nacional para la construcción de un estadio de fútbol? Muy satisfecho o satisfecha, satisfecho o satisfecha, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho o muy satisfecho. El otro ejemplo es: le leeré una serie de frases que caracterizan la actividad docente del curso que acaba de finalizar. Por favor, evalúe cada frase con una escala del 1 al 10, donde 1 es el peor desempeño y 10 el óptimo. El docente respetó los horarios de inicio y finalización. Las clases fueron comprendidas. Los temas desarrollados respetaron el programa propuesto. Se utilizó bibliografía actualizada y pertinente al tema. El docente respondió satisfactoriamente las preguntas que se le formularon. El contenido de las clases resultó útil para mi trabajo. Otro componente de este tipo de instrumento son las preguntas abiertas. Estas preguntas no ofrecen alternativas de respuesta, al contrario de las que acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Esto genera una exigencia adicional, determinada por la necesidad de maximizar el esfuerzo de registro, ya que el entrevistador deberá registrar lo respondido de modo más exhaustivo y textual posible. Por ejemplo, si usted tuviera que definir cómo es su vínculo con los alumnos, ¿qué diría?
Se utiliza este tipo de preguntas cuando no hay decisión tomada acerca de cómo construir el sistema de categorías de la variable utilizada, o cuando se trata de variables que miden cuestiones relacionadas con las relaciones personales, los valores, las ideas, y responder requiere reflexionar o asociar. Por lo tanto, proponer una respuesta cerrada podría simplificar o reducir la probable riqueza de la respuesta. Si tuviera que decir cuál es la virtud o lo mejor de la forma de ser de quienes son senegaleses, los coreanos, los bolivianos y los paraguayos que viven en Argentina, ¿qué diría? Mencionar la nacionalidad y registrar solo una palabra por nacionalidad: senegaleses, coreanos, bolivianos o paraguayos. En este caso, si bien se trata de una pregunta abierta, el objetivo es invitar a asociar una característica con una nacionalidad, porque en primer lugar se trata de un instrumento de registro estructurada. Cuando menos texto debe codificarse, mejor. Y en segundo lugar, al condicionar la respuesta a una sola palabra por nacionalidad, está obligando a elegir la más representativa, la que mejor está asociada a dicha virtud. Es importante entonces tener presente que al momento de codificar la respuesta se debe tener una actitud respetuosa de la variabilidad de las respuestas, porque si no, se perdería la potencialidad de este tipo de preguntas, motivo por el cual se formuló en forma abierta. Otro componente que encontramos son las instrucciones para el entrevistador. Una primera instrucción es la consigna que contiene qué debe decir el entrevistador ante el primer contacto con el entrevistado. Así se va a lograr primero homogeneizar el modo de presentarse, es decir, todos los entrevistadores dirán lo mismo. Y segundo, va a estar establecido qué debe decir y así evitar comentarios que puedan sesgar la información a obtener. Por ejemplo, adelantarse a las preguntas o temas que serán tratados en la entrevista. Un segundo tipo de instrucción consiste en los pasos de las preguntas. Por ejemplo, ¿ha vivido en alguna oportunidad en una vivienda construida por el Estado Nacional? Sí, se pasa a la pregunta no, se pasa a la pregunta no siempre, no sé o nunca. Un tercer tipo de instrucción es cuando se requiere orientar al entrevistador respecto a las condiciones que le aplican a la pregunta. Por ejemplo, si es una de respuestas múltiples o admite una sola respuesta, si tiene que mostrar la tarjeta, si es una pregunta guiada o espontánea, si la pregunta debe ser realizada a todos los entrevistados o como consecuencia de un pase. Debe formularse solo a entrevistados de determinada característica o condición. Ante una pregunta cerrada, advertir sobre la necesidad de rotar las alternativas de respuesta para evitar sesgo. O, si ante una pregunta abierta, señalar la necesidad de profundizar, evitando respuestas ambiguas o basadas en una actitud de responder lo que se supone que se espera, lo que no incomoda o lo que no visibiliza la actitud o ideas del entrevistado. Continuamos con los modos problemáticos de preguntar. En este apartado vamos a referir a las intervenciones que deben ser evitadas porque van a afectar la confiabilidad del instrumento. Es decir, vamos a hacer un recorrido de cómo vigilar metodológicamente el proceso de construcción del instrumento. Lenguaje ambiguo. El lenguaje cumple un rol determinante en el vínculo y como consecuencia afecta directamente en la obtención de información y posterior elaboración del dato. Es decir, por eso debemos evitar que ese lenguaje sea ambiguo. Todo instrumento de registro debe ser comprendido por todos los entrevistados y no debe haber interpretaciones diferentes ante una misma pregunta. Sin embargo, se dan oportunidades o hay casos en los cuales se apela a términos ambiguos o de significado complejo que generan dudas o la imposibilidad de responder. Por ejemplo, cuando usted consulta al médico clínico, ¿lo hace en forma ocasional? ¿En qué lugar de la casa su hijo hace regularmente las tareas para el colegio? ¿Vivió en una vivienda precaria en alguna oportunidad? ¿Considera que su trabajo es gratificante? En los 4 ejemplos podemos ver quizás que están referidos a un término de uso cotidiano, pero puede tener variadas interpretaciones. Lo ocasional o regular de una acción, la percepción de precariedad y gratificación son cuestiones o estados que pueden ser interpretados de diferentes modos. Las respuestas a estas preguntas necesariamente van a contener significados diferentes y por lo tanto los datos cuantitativos que se puedan generar carecerán de coherencia interna u homogeneidad de significado, por lo que los tenemos que evitar. Otro aspecto importante a considerar son los contenidos múltiples. Deben evitarse las preguntas que en su formulación aluden a 2 o más realidades, sea que sus significados se excluyan entre sí
o que se complementen. Ejemplos. Primero, según comentan sus colegas, en el hospital los pacientes cuando ingresan por una urgencia pueden ser atendidos en la guardia general o en la guardia de servicio especializado que corresponda a la patología del paciente. ¿Está usted de acuerdo con este tipo de procedimiento para los casos de urgencia? Sí, no, no siempre o nunca. El error que contiene este tipo de pregunta es la disyunción. Es decir, el entrevistado puede estar de acuerdo con que el ingreso se haga por la guardia especializada y no por la guardia general, o viceversa. Esta pregunta interroga sobre dos cuestiones, por lo tanto, pueden brindarse dos respuestas diferentes. Otro ejemplo sería, acerca del sistema democrático, se dice que preserva la libertad y la justicia para todos. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Las opciones de respuesta son sí, no, no siempre y nunca. Aquí ocurre lo similar al ejemplo anterior. Acerca del sistema democrático se afirman dos cuestiones: preservación de la libertad y preservación de la justicia. Quien responde puede estar de acuerdo con una de ellas, por tanto resulta imposible responder correctamente. Como consecuencia de ambos ejemplos se recomienda formular las preguntas con menciones únicas acerca de la realidad en cuestión. Continuamos con la falta de precisión espacio-temporal. Si en las preguntas las categorías espacio-tiempo hacen su interpretación, es imprescindible que se les formule con absoluta precisión. Por ejemplo, caracterice las condiciones de vida en el pasado de los docentes que trabajan en esta escuela. ¿Qué tipos de conflictos sociales se manifiestan en los principales centros urbanos? En ambas preguntas, las dimensiones espacial y temporal se presentan sin límites. En el primer ejemplo se puede hacer diferentes interpretaciones acerca de la localización del pasado, y en el segundo ejemplo pasa lo mismo con las categorías principales centros urbanos. Si hay diferencias de interpretaciones, puede haber diferentes respuestas que van a aludir a la variedad de interpretaciones. Por eso se insiste en la necesidad de formular las preguntas con significados únicos. Continuamos con los contenidos amenazantes. Otro de los contenidos inconvenientes para la formulación de preguntas es aquel que hace uso de términos que comprometen la dimensión privada o íntima del entrevistado, que obligan a autorreferenciarse en relación a cuestiones éticas, morales, o que transparentan la distancia entre lo que piensa, siente o hace y lo que supone es el deber ser. Son ejemplos de ello. Si usted tuviera que compararse con los otros docentes de esta institución, ¿se consideraría más, igual o menos autoritario en su vínculo con los estudiantes? En una pregunta anterior se ha definido como heterosexual. ¿En alguna oportunidad tuvo el deseo de tener una relación homosexual? Como podemos observar en ambos ejemplos, la posibilidad de responder auténticamente sin evasión o distorsionar de la realidad es muy baja. Entonces la respuesta puede generar temor o pudor, asumiendo un comportamiento de huida ante el entrevistador. Ante este tipo de temática, el desafío del investigador es mayor, por lo que se debe hacer uso de preguntas indirectas o probablemente recurrir a metodologías cualitativas que puedan contribuir a establecer escenarios de mayor contención y que nos permita basarnos en un rol más activo y orientador de un entrevistador entrenado para este tipo de entrevistas y temas. Otro aspecto son los contenidos que comprometen el hacer cotidiano. Se trata entonces de aquellas preguntas que indagan sobre hábitos, costumbres, acciones cotidianas que, si bien no son comprometedoras en sí mismas y suelen ser utilizadas frecuentemente, puede ocurrir que alguna de ellas obligue al entrevistado a tener que responder desde alguna carencia o dificultad con determinada acción. Un ejemplo de ello sería la siguiente interrogante: ¿con frecuencia lee usted literatura de ficción? Las opciones de respuesta serían todos los días, algunos días en la semana, algunos días en el mes, algunos días en el año, rara vez, nunca, no siempre y nunca. Este tipo de preguntas, que al parecer pueden ser fáciles de responder, no siempre lo es, debido a que indaga sobre un hábito que puede representar interés del entrevistado sobre una acción valorada socialmente. La lectura. La baja frecuencia de lectura puede ser percibida entonces por quien responde como una señal negativa hacia el entrevistador y por ende sentirse atacado o dañado a su autoestima.
También se debe evitar la superposición de preguntas. Si bien es cierto que hemos dicho que toda pregunta se deriva de una variable y que de esta se puede derivar más de una pregunta, sin embargo, esto último no habilita a que se sobrepregunte. Por ejemplo, si en algún momento usted tomara conocimiento de que uno de sus hijos fue discriminado por uno o más de sus compañeros del colegio, ¿qué haría? ¿Lo haría solo o con su cónyuge? ¿Por qué lo haría de esa manera? En primer lugar, vemos que se trata de una pregunta abierta que puede invitar al investigador a darle una forma más parecida a una pauta de un instrumento semiestructurado. Pero no debemos olvidar que se trata de un instrumento estructurado. En otras palabras, no debe dar lugar a intervenciones aclaratorias ni ampliatorias por parte del entrevistador. En este ejemplo se combinan 3 preguntas, por lo que se corre el riesgo de lograr registros confusos e incompletos. O también puede ocurrir que la respuesta al por qué lo haría de una manera en algún caso corresponda a la anterior pregunta ¿qué haría? Y por otro entrevistado se refiere a por qué lo haría solo o acompañado. Puede entonces suceder también que parte de lo que hubiera hecho el entrevistado lo hiciera solo y parte con su cónyuge. Por lo tanto, más confuso sería el registro de la respuesta a las 2 siguientes preguntas. Así, para garantizar registros confiables, es por eso que para garantizar registros más confiables es necesario que no haya superposición de preguntas. Es importante que el entrevistado identifique la pregunta y responda solo a ella. Es importante mencionar que existen otro tipo de entrevistas que son las entrevistas telefónicas y autoadministradas. Dichas entrevistas requieren de un instrumento de registro estructurado. En el caso de la entrevista telefónica, porque no se va a poder generar un escenario de campo personalizado menos estructurado. Y en el segundo caso, porque no hay una presencia alguna del entrevistador. Y en ambos casos, un cuestionario extenso atentaría contra la confiabilidad de los registros. También es importante considerar que la imposibilidad de generar un adecuado vínculo entrevistador-entrevistado va a condicionar la calidad del trabajo de campo. La entrevista telefónica tiene varias ventajas, entre ellos los costos, el acortar los tiempos de campo, el abarcar mayor dispersión de la población. Es decir, podemos llegar a grupos de población menos accesibles para entrevistas cara a cara. Entre las principales desventajas de este tipo de entrevistas podemos encontrar la que corresponde a la muestra, ya que no incluye a quienes no tienen teléfono, por supuesto, no pueden recurrir a imágenes visuales ni a las tarjetas para preguntas guiadas. En este último caso, se debe leer las alternativas de respuesta con la posibilidad de sesgos resultantes de la lectura por parte del entrevistador y dependiendo de la memoria y atención del entrevistado para recordar las alternativas que le son leídas. Para la entrevista autoadministrada, como consecuencia de la ausencia del entrevistador, se debe atender especialmente a la redacción y el orden de las preguntas, la forma del cuestionario, al lenguaje y precisión de las preguntas. Box y Torrente en 1993 plantean que el uso de terminología vaga o confusa en preguntas se presta a diferentes interpretaciones y por lo tanto a diferentes respuestas. En relación a la muestra se debe prever una alta tasa de no respuesta, utilizar listados muy precisos, controlar que el entrevistado sea quien corresponda. En este sentido, los autores precitados plantean que es un problema de este tipo de cuestionario el poco control sobre quien responde realmente. Hasta acá hemos hecho un recorrido por todos los aspectos que involucra la construcción del dato en la investigación cuantitativa